Pues mire, yo soy Ricardo Bando Ramírez, actualmente pertenezco al Sistema Comunitario de Agua Potable de Tecámac, en la cabecera municipal. Soy comerciante restaurantero y bueno, yo quisiera iniciar este pequeño diálogo o conversación mencionando que el agua es un líquido tan vital que es necesario comprender cuál es su origen y cuál es su devenir en el planeta Tierra desde hace millones de años. A veces mucha gente tiende a pensar que el líquido, abrimos una llave y de manera mágica y automática aparece. Sin embargo, para que este proceso pueda ser posible, se necesita tener cuencas saludables. Nosotros, por ejemplo, bueno, en México hay 600 y tantas cuencas hidrológicas. Una cuenca hidrológica es, como su nombre lo dice, es una unidad hidrogeológica en donde tiene concurrencia el ciclo natural del agua. Haga de cuenta que una cuenca es como un molcajete, pero a nivel enorme, y nosotros aquí en esta zona que nos tocó vivir, vivimos en la Gran Cuenca de México. Es una cuenca que tiene aproximadamente 10,000 kilómetros cuadrados de extensión, estamos a 2,200 metros sobre el nivel del mar, y el ciclo natural del agua, pues todavía hasta hace 50 años tenía un funcionamiento óptimo. Sin embargo, desde mediados del siglo pasado, el ciclo natural del agua ha sido drásticamente alterado, ¿no? La forma en que funciona una cuenca es que una cuenca tiene partes altas, partes bajas, en donde se dan los descubrimientos, y el proceso del ciclo natural del agua se da en esta misma con la evaporación y con la evapotranspiración, o sea, lo que sudan las plantas. En estos días más bien en estas décadas, hemos sufrido un proceso de urbanización extensiva que nosotros le hemos llamado urbanización salvaje, en donde se han construido viviendas de interés social en terrenos de alto valor ambiental, que están catalogados por el propio gobierno en el programa de ordenamiento ecológico como zonas forestales, zonas agrícolas y zonas de recarga de agua. Todo eso, debido a las modificaciones a los planes de desarrollo urbano que se han dado básicamente desde fines de los 90, hemos tenido un proceso de urbanización salvaje. Esto ha detenido el avance del ciclo natural del agua. O sea, el agua ya no se infiltra precisamente porque los lugares donde se recargaba pues se están urbanizando, se están llenando de concreto, ¿no? Y este es un fenómeno que viene desde hace años, pues, incluso desde la época de la colonia. En la época de la colonia, como los españoles destruyeron las obras de ingeniería que evitaban las inundaciones, porque es una zona donde llueve bastante, los españoles, al no entender la lógica, la cosmovisión del agua azteca, destruyen obras de ingeniería que evitaban que Tenochtitlan se inundara. Entonces lo que hacen es que destruyen estas obras y la capital de la Nueva España se les empieza a inundar. Hay varias inundaciones famosas, una en 1629, donde por 3 años estuvo inundada la capital de la Nueva España. Y ellos en 1607 lo que hacen, un ingeniero que se llama Enrico Martínez, construye la gran primera obra de desalojo de agua de las lagunas por el famoso túnel de Mochistongo, que todavía existe. Ahora es un tajo, se derrumbó. Originalmente era un túnel, con el paso de los años se derrumbó y es un tajo. Posteriormente las inundaciones siguen, pero después otro ingeniero, se llama Ignacio Castera, hace una segunda obra para desalojar las aguas de los grandes lagos porque provocaban las inundaciones. Pero la ciudad se sigue inundando. Entonces, ya en la época de Maximiliano de Habsburgo, en 1860 y tantos, él inicia la gran obra del túnel de Tequisquiapan, pero no la concluye porque Benito Juárez se lo fusila allá en el Cerro de las Campanas. Pero ya en la época de Porfirio Díaz, en 1900, se concluye esa obra del primer túnel de Tequisquiapan. Y es una obra que todavía está ahí y se sigue desalojando agua. Pero la ciudad se inunda, pues. O sea, la Ciudad de México tiene vocación de
En los años 30 se hace el segundo túnel de Tequisque. Y en los 70 se inaugura el sistema de drenaje profundo de la Ciudad de México. Pero tampoco detiene las inundaciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de inaugurar hace algunos meses el túnel de Mesor Oriente, que es la última obra que se ha hecho para sacar las aguas de lluvia que inundan las colonias de la Ciudad de México, porque además la Ciudad de México se hunde. O sea, la Ciudad de México y la zona metropolitana de la Ciudad de México tienen el problema de que sufren sobreexplotación de agua. Entonces, como no hay recarga, entonces el peso de la ciudad y de la zona metropolitana va aplastando. Y eso provoca que el agua al escurrir inunde, porque tampoco es insuficiente pues el túnel de Mesor Oriente. O sea, hagan lo que hagan y gasten los millones que gasten. O sea, la vocación hídrica de la cuenca de México no va a dejar de existir. O sea, nosotros no podemos luchar contra la naturaleza. Y esta es una cosa que nosotros le hemos tratado de hacer entender a muchos políticos. Por ejemplo, en el 2003, cuando se modifica el Plan de Desarrollo Urbano, en las primeras conversaciones que tuvimos con Aarón Urbina, nosotros le hacíamos entender eso. Pero nunca lo entendió porque la lógica de él era el dinero, pues, autorizar para hacer lana y beneficiar a las empresas inmobiliarias. Y ahorita tenemos una ciudad o una zona metropolitana de la Ciudad de México que tiene más de 23 millones de habitantes, en una cuenca que tiene 30. Entonces, si el proceso de urbanización continúa, el ciclo natural del agua se va a romper, o ya se está rompiendo, y va a provocar un colapso hídrico en toda esta zona. Bueno, y este fenómeno que yo le estoy explicando a usted se refleja en los estudios de disponibilidad que publica la CONAGUA cada 3 años en el Diario Oficial de la Federación. La CONAGUA publica esos estudios de disponibilidad desde el año 2002. En el año 2002 la CONAGUA reconoce un déficit de menos 40 millones de metros cúbicos al año en esta zona, acuífero Cuautitlán. Porque la CONAGUA ha dividido la cuenca en acuíferos. Tecama, que está en el acuífero Cuautitlán. Entonces, la CONAGUA dice, en el año 2002 había un déficit de menos 40 millones de metros cúbicos. Y en los últimos estudios de disponibilidad que publicó en enero del 2018 ya reconoce un déficit de menos 106 millones. Nosotros nos dimos a la tarea de hacer un cálculo matemático y resulta con esos 106 millones de metros cúbicos anuales se podría llenar 106 veces el Estado Azteca. O sea, esa es la cantidad de agua que se extrae del acuífero, pero que no se vuelve a recargar. Ahora, por ejemplo, nosotros como manejamos los pozos comunitarios de los sistemas, nuestros pozos ya están 150 metros, 180 metros y cada vez se van adaptando más. Oye, ¿y los sistemas comunitarios qué hacen para frenar eso? Lo que hacemos es que desde que se modificó el Plan de Desarrollo Urbano, metimos denuncias en el Tribunal Contencioso Administrativo porque se aplicaban los planes de desarrollo urbano, pero sin tomar en cuenta el programa de ordenamiento ecológico en el Estado de México que existe desde el año 1999. De hecho, el programa de ordenamiento ecológico se actualizó en el 2006, en el periódico oficial del Gobierno del Estado de México, y ese programa de ordenamiento ecológico es positivo porque protege las tierras. Es lo que hace. No hacen una actividad que pueda recargar los acuíferos. Desafortunadamente, como los sistemas comunitarios están circunscritos en sus poblados, por ejemplo el de Oxumilí es Oxumilí, el de Tecama, que es la pura cabecera municipal, no tenemos jurisdicción en todo el territorio del municipio. Y realmente donde se está urbanizando es en lo que antes eran los ejidos. Por ejemplo, los héroes Tecama estuvo en el distrito de 88. Y ahí hubo grandes signos de corrupción cuando estuvo Muy bien, pero
impuesto. Ni el municipio, ni el Estado, ni la Federación, ni mucho menos los sistemas comunitarios hacen alguna labor para recargar los recursos. Bueno, Ninguno lo hace. ninguno lo hacemos, pero quien tiene la obligación, de acuerdo a la Constitución, de salvaguardar el orden público y el cuidado ambiental es el Estado. También yo creo que debería de la Federación del Estado y los municipios, y al estar los sistemas comunitarios independientes, también deberían participar. Nosotros litigamos, o sea, nosotros nos manejamos en algo que se llama ecología política del agua. La ecología política del agua consiste en enseñar a las comunidades a que aprendan a tomar decisiones políticas ante las malas decisiones políticas de los políticos.